Qué bueno que te conectes en esta mañana. La gloria para el único y verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Yo quiero que tú dispongas tu corazón en esta mañana para que recibas la palabra de Dios, para que seamos edificados, para que seamos instruidos en esta hora a través del precioso mensaje de la palabra. Por eso quiero que abras tu Biblia en el libro del profeta Jeremías. Vas a observar el capítulo 4 y vas a observar el verso 22. Jeremías 4:22. Dice la palabra del Señor así: porque mi pueblo es necio y no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Qué tremendo lo que el Señor está mostrando acá a través de la palabra. A través del profeta el Señor exhortaba fielmente cómo su pueblo era un pueblo necio, como su pueblo era un pueblo no entendido realmente en la voluntad, en la sabiduría de Dios, en lo que el Señor quería realmente para sus vidas, para sus corazones. Y yo quiero que tú pienses en este momento lo siguiente: ¿será que Dios en algún momento ha querido algo incorrecto para nuestras vidas? Todo lo contrario, mi amado. Dios siempre va a querer lo mejor para ti y para mí. Pero a veces nuestro actuar es tan necio, a veces nuestro actuar es tan desenfocado del propósito, de la voluntad de Dios, que terminamos actuando como personas necias. Y así estuvieron en muchos momentos actuando el pueblo de Israel, así estuvieron ellos desenfocados, haciendo su propia voluntad, haciendo lo que a ellos bien les parecía. Y por eso es que el Señor les decía: ¿por qué mi pueblo es necio? ¿Cierto? No me conocieron. El pueblo era necio porque no conocía realmente al Señor. El pueblo era necio porque no atendía fielmente a la voz de Dios. Y Él les decía: son hijos ignorantes y no son entendidos. No eran entendidos en qué, en la voluntad de Dios. La pregunta en esta mañana para todos nosotros sería: ¿somos hijos entendidos? ¿Somos hijos sabios? ¿Somos hijos que realmente van a conforme a la voluntad de Dios? ¿O por lo contrario, mi amado, tristemente estaremos actuando neciamente en nuestras vidas? ¿Será que esa es la manera en la que posiblemente nos estamos comportando? Cuando miramos a la luz de la palabra, los necios, los necios son personas obviamente que no están conforme a la voluntad del Señor, que no tienen la sabiduría de Dios. Y aún más allá, ¿cierto? Cuando miramos la palabra necio en el contexto bíblico, eso es algo fuerte. Está diciendo que es alguien tonto y realmente sin cerebro. Es decir, lo lleva al punto de que es una persona que no entiende absolutamente nada, como si no tuviese una mente para cavilar, para pensar, para entender los propósitos de Dios. Por eso, a través de este mensaje, quiero que miremos a la luz de la palabra qué es lo que el Señor dice acerca de los necios. Tal vez nos vamos a sentir identificados porque en algún momento o en algún instante hemos tenido alguna actitud como si fuésemos hijos necios que realmente no están siguiendo la voluntad del Señor. Quiero que mires allí Proverbios, el capítulo 10, el verso 13. Proverbios 10, verso 13. Dice la escritura: en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. ¿Qué está diciendo acá la palabra? Que los necios no reciben sabiduría alguna. Está mostrando claramente, ¿cierto?, que mientras que en los labios del sabio, ¿cierto?, se halla la prudencia. Sí, es una persona que sabe hablar y en qué momento hablar y cómo decir las cosas, mientras que para el necio, para el falto de cordura, pues que está la vara, ¿cierto? Porque es una persona que no sabe hablar en momentos determinados, que cada vez que habla está cometiendo imprudencias. Pero por lo contrario, el sabio es alguien demasiado
prudente. La palabra entonces deja ver que los sabios guardan la sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría que proviene de Dios, la palabra del Señor. ¿Dónde la guardan? ¿En su mente? No, la guardan en su corazón. Y la palabra está diciendo acá fielmente que la boca del necio es calamidad cercana. Por eso, cada vez que el necio está hablando, cada vez que esa persona quiere expresar algo, lo único que está haciendo es hablar incorrectamente. No consta de una sabiduría de esta tierra, es entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, es entender el momento en el que el Señor quiere que hablemos, cómo nos comportemos, de qué manera debemos expresarnos delante de los demás. ¿Cuántos errores se han cometido por hablar imprudentemente en el momento en que no debemos? En el Proverbio 15 hay una explicación aún un poco más clara, verso 5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Qué está diciendo acá en la palabra? Ese hombre, esa mujer, ¿cierto? Que está diciendo acá la escritura que menosprecia el consejo de su padre, obviamente de nuestro Padre en los cielos, pues Dios lo compara con un necio, porque es alguien que no está atendiendo al consejo de Dios, no recibe sabiduría alguna. Esas personas necias no reciben consejo absolutamente de nadie. Ellos se creen autosuficientes, creen conocerlo todo, creen saberlo todo, y a causa de eso mismo, como no escuchan el consejo, la voz de Dios, eso los lleva a cometer errores. Y por eso te pregunto, ¿cuántas veces has actuado imprudentemente, has hablado en el momento equivocado, cosas de las que ni siquiera tú y yo sabemos, y sencillamente terminas cometiendo errores delante de Dios primeramente y también delante de los hombres? Pero la palabra es muy clara y dice en el Proverbio 15:5, la segunda parte: mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Es decir, aquel que recibe la corrección de parte de su padre es una persona que viene realmente a ser prudente delante de Dios. Es una persona que recibe, o sea, ninguno de nosotros nació aprendido. Y por más años que tengamos sobre esta tierra, necesitaremos día tras día la instrucción de nuestro Padre. Pero si en tu corazón tú crees saberlo, conocerlo todo, si tú no reconoces tus errores, si tú no reconoces que en determinados momentos has fallado, ¿cómo esperas, como dice acá la palabra, recibir la corrección para venir a ser prudente? En algún momento hemos cometido errores, en algún momento hemos hablado lo que no se debe. Pero cuando Dios nos ha exhortado, cuando Dios nos ha tomado y sencillamente nos ha corregido, ahí es donde venimos realmente a ser hombres prudentes, que es lo que el Señor realmente quiere de todos nosotros. En el libro de Eclesiastés, el capítulo 4, el verso 13, mira lo que dice la palabra. Eclesiastés 4:13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, y aunque su reino, perdóname, nació pobre. Qué comparación la que hace el rey Salomón acá, ¿cierto? Y dice que es mejor un muchacho pobre y sabio, que es el mismo rey que lo tenga absolutamente todo, pero que es necio y que no admite el consejo absolutamente de nadie. Eso me deja ver cosas claras. Las riquezas no es que te den sabiduría, ¿sí me entiendes? Puede que tú no tengas las riquezas suficientes, pero si estás siendo instruido por Dios, por su palabra, llegarás a ser como este muchacho sabio del cual habla la palabra. La sabiduría realmente está en la palabra de Dios. Todo lo que necesita el ser humano está en la palabra de Dios, y en la medida en que tú leas las escrituras, en la medida en que las escudriñes, en la medida en que profundices, llegarás a ser un hombre o una mujer realmente sabio. De nada servirán tus riquezas si no admites consejo absolutamente de nadie. Todo porque sencillamente estás diciendo: estoy reinando, estoy en un lugar de privilegio, pero no aceptas el consejo absolutamente de nadie. En lo personal, yo aprendo mucho de los niños. Cuando los veo en su actuar, en sus palabras, en las cosas que dicen, yo entiendo claramente, sí, que Dios habla a mi vida. Es necesario bajar la cabeza, atender a otros, mirar lo que otros te están diciendo, escuchar el consejo de otros, porque ahí también el Señor puede estar hablando a nuestras vidas.
Entonces esa primera característica que analizamos en esta hora es que los necios definitivamente no reciben sabiduría alguna, no reciben consejo absolutamente de nadie. Pero mira lo que dice el Proverbio 17, el verso 28, míralo acá conmigo, Proverbio 17, verso 28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Qué tremendo lo que está diciendo la palabra acá, porque el Señor está mostrando, ¿cierto? Que aún ese necio, cuando guarda silencio, pues le es contado por sabio. En otras palabras, lo que la Escritura está mostrando es que los necios son personas imprudentes, ¿sí? Es decir, si son imprudentes es porque están hablando cosas de las que no saben en el momento menos indicado. Y dice la Escritura que aun cuando ese necio guarda silencio, pues le es contado por sabio, ¿sí? Y aclara, el que cierra sus labios es entendido. Yo quiero decirte en esta hora, no hables de lo que no sabes. No hables de lo que sencillamente no estás seguro, porque puede ser un necio al cometer una imprudencia, ¿cierto? Al juzgar deliberadamente. En el mismo proverbio, allí el capítulo 18, el verso 1, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia. Entonces, aparte de que es imprudente, dice acá la palabra, de que no toma placer en la inteligencia. Si lo miramos a la luz de la Escritura, la inteligencia es apartarse del mal. Es decir, que ese hombre, esa mujer necio no se deleita en realmente en buscar la presencia de Dios, en buscar la voluntad de Dios, sino sencillamente él está desviando su corazón constantemente. Por eso dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Anda metido absolutamente todo, pero no es una persona sabia, por lo contrario es una persona necia. Dios insta a su iglesia, a sus hijos, a ser personas sabias, a ser personas prudentes, no a ser necios imprudentes. En el Proverbio 14, el verso 7, la Escritura dice lo siguiente: vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Qué poderosa palabra. ¿Qué está diciendo el Señor? Que te alejes de los necios. Dice, vete de delante del hombre necio. Cuando tú te encuentres delante de una persona que no acepta argumento alguno, que no acepta instrucción alguna, porque vuelvo y te repito, ninguno de nosotros lo sabe absolutamente todo. El único que lo sabe todo es el Señor. Pero cuando tú te encuentres con una persona necia que no admite consejo, que no admite reproche alguno, la Escritura me dice que es mejor que me aparte de esta persona, ¿cierto? Porque no hallaré en esa persona labios de ciencia, de conocimiento, es decir, tú no podrás aprender de esa persona. Acércate a las personas que sean sabias, que sean prudentes, que te puedan dar un consejo en el Señor, ¿cierto? Que sepan cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Esas son las personas a las que tú tienes que acercarte. Pero cuando tú encuentres una persona necia e imprudente que habla y habla y habla y solo habla imprudencias y solo habla necedades que salen de su boca, no lo digo yo, lo dice el Señor, es mejor que te apartes de esa persona. Por lo contrario, dice que la ciencia del prudente está en entender su camino, el conocimiento de aquel que es sabio, ¿cierto? ¿En qué está ese conocimiento? En entender su camino. ¿Cuál es ese camino? Mi camino hacia Dios, direccionado por el Señor, guiado por el Espíritu Santo. Antes de que tú conocieras de Cristo, tú guiabas tu vida, pero ahora que tú dices tener al Señor en tu corazón, el que guía tu vida realmente es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que guía nuestras vidas. ¿Por medio de quién? Por medio de su Santo Espíritu. La palabra dice que Él nos guiará a toda verdad. Entonces, cuando miramos este contexto, dice que la ciencia del prudente está en entender su camino. Mi camino ahora está en Cristo. Ando por el camino angosto, entraré por la puerta estrecha, ya no estaré por el camino amplio y espacioso que me llevará a la perdición, sino ahora mi camino está
en Cristo, pero la indiscreción de los necios es un total engaño. Ellos creen entonces, vuelvo y te repito, conocerlo todo, pero finalmente lo que hablan con sus bocas es engaño. Ten cuidado quién está guiando, quién está dirigiendo tu vida, a quién estás escuchando en estos tiempos. Porque yo debo escuchar a través de los predicadores que el Señor nos permite estar hoy en día llevando el mensaje de salvación, es para guiar a las almas precisamente a los pies de Cristo, a que perseveremos fiel en el camino de Dios. El Proverbio 24, el verso 9, dice lo siguiente, mi amado, ve allí conmigo. Proverbio 24, verso 9. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. ¿Qué está diciendo entonces acá la escritura? Que todo pensamiento del necio es pecado, ¿cierto? No va guiado realmente a la voluntad de Dios. Todo lo que está cavilando en su mente sencillamente va a traer pecado sobre su misma boca. Como no está siendo guiado, como no está siendo dirigido por el Espíritu Santo, pues eso lo llevará de necedad en necedad, ¿cierto? Dará traspiés tras traspiés. Su vida irá de mal en peor porque no quiere recibir instrucción de parte de Dios. Se supone, mi amado, que un necio debería ser el que no tiene a Cristo en su corazón, pero tristemente muchos actúan neciamente aún teniendo al Señor en su corazón. El Proverbio 28, el verso 26, dice la escritura: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Perdóname, ¿qué está mostrando entonces aquí la palabra? Que los necios confían en sí mismos. ¿Qué hemos visto hasta el momento? El necio no recibe sabiduría alguna, no toma consejo absolutamente de nadie. Los necios son imprudentes, pero una persona necia, peor aún, confía en sí mismo. Y lo dice la palabra: el que confía en su propio corazón es necio. No es cuestión de un sentir, no es cuestión de que yo creo, es cuestión de lo que Dios dice en la palabra. Y ante la luz de la palabra nosotros no podemos pelear ante eso, no podemos contradecir lo que el Señor nos está diciendo a través de las escrituras. Pero dice acá que el que camina en sabiduría, ese será librado. El que camina en el temor de Dios, el que camina tomado de la mano del Señor, el Señor siempre le librará. Pero ese que confía en su propio corazón andará en esa necedad y sencillamente su vida irá de mal en peor. En el Proverbio 27, el verso 22, mira lo que dice acá la palabra: aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigos majados, con el pisón no se apartará de él su necedad. Entendamos lo que está diciendo acá la palabra. Majar es romper, es aplastar, ¿sí? Es separar el grano de la paja, y se hace de esa manera, rompiendo, aplastando. Entonces dice: aunque majes al necio, aunque lo aplastes, ¿cierto? Aunque sencillamente lo rompas en un mortero, dice acá la escritura, entre granos de trigo majados, con el pisón, él no se apartará de su necedad. El pisón es el instrumento de madera que aprieta. Entonces la figura que pone el Señor es de apretar, de tratar de romper a ese necio, de sacarlo de su necedad, pero definitivamente él no se va a apartar de su necedad. Será un hombre, una mujer terco, obstinado, creyendo que solamente él tiene la razón. ¿Qué problema, cierto? Y la figura es fuerte, es obviamente romper, aplastar, ¿cierto? Con madera que aprieta a esa persona, pero esa persona definitivamente no quiere salir de su necedad. Conocemos a muchos, yo conozco a muchos que son así, tristemente. Por más de que tú les hables la palabra, por más de que tú les muestres a la luz de la escritura, no quieren salir de su necedad, son tercos, son obstinados, están metidos allí, no se van a dejar quebrar. Y es que no lo digo yo, la palabra lo dice: esa persona no se apartará de su necedad. Qué triste esto, mi amado, qué triste, porque el Señor quiere una cosa totalmente distinta. En el Proverbio 13, el verso 20, mira allí lo que dice la escritura:
El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será que quebrantado. En otras palabras, el que ande con necios será necio, pero el que ande con sabios, si tú andas con una persona sabia, temerosa de Dios, ¿qué me dice la escritura? Llegarás a ser sabio como esa persona, que realmente es lo que Dios quiere de todos nosotros, que lleguemos a esa sabiduría en el temor de Dios. Pero si tú te juntas con gente necia, que es obstinada en su corazón, que no escucha absolutamente a nadie, finalmente tú terminarás quebrantado, es decir, terminarás siendo como ellos. Acércate a personas que tengan la sabiduría de Dios. Júntate con personas que amen al Señor, que busquen la presencia de Dios, que tú puedas tener diálogos con esa persona acerca del Señor, que tú seas edificado día tras día, que realmente la gloria del Señor venga sobre tu vida, personas con las que puedas orar, con las que puedas clamar al Señor. Ahí encontrarás bendición, pero no te juntes con una persona necia porque serás quebrantado. En un momento determinado tu vida será quebrantada y tristemente llegarás a ser necio como esa persona. En el Proverbio 19, el verso 10, dice la escritura, no conviene al necio el deleite, cuando menos el siervo del Señor, perdóname, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. Por eso dice aquí la palabra, ¿qué tal un necio en un lugar de eminencia? ¿Qué tal un necio en un lugar de privilegio? Dice, no conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. Imagínate esta actitud, ¿cierto? No puede ser, necesitamos deleitarnos en la presencia de Dios, no puedes confiar en sí mismo, ¿sí? Ten cuidado entonces de acercarte a una persona que actúe con necedad y que hable con necedad. No puedes terminar contaminándote con esa persona, ¿sí? Entonces el necio no ama el deleite, realmente no se deleita en la presencia de Dios, sino se deleita en sí mismo. En el Proverbio 26, el verso 1, como no conviene la nieve en el verano, ¿cierto? Ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Ahí estamos confirmando lo que les estaba diciendo. No conviene al necio ocupar un lugar de eminencia, porque ese necio va a traer destrucción. Si en nuestro país hay gobernantes que no acepten consejo alguno de nadie, pues ¿qué va a hacer del pueblo? Van a tirar al pueblo por donde ellos quieran. Por eso la palabra lo dice, así no conviene realmente al necio la honra. La honra es un lugar de privilegio, la honra es un lugar donde sea por encima de los demás. Al necio no le conviene esto, porque los necios confiarán en sí mismos todos los días de su vida. El cuarto aspecto está en el Proverbio 18, el verso 6. Ve allí conmigo, Proverbio 18, verso 6. Dice la escritura. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llaman. ¿Cómo son los necios? Contenciosos, ¿sí? Entran en contienda todo el tiempo. Mira cómo determina la palabra, su boca llama a los azotes, su boca llama a la contienda, su boca llama a la discusión, es decir, no son pacificadores como los hijos de Dios, porque el Señor dijo, bienaventurados los pacificadores. Dios nos insta es a ser pacificadores, no a ser contenciosos. Pero un necio cuando habla solo lleva a la contienda, y solo lleva a la contienda porque si alguien sencillamente le corrige, esa persona no acepta ser corregida, no acepta que está en un error. Ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta, y cuando digo la verdad absoluta, sí, es que nuestro conocimiento no llega a esa verdad. Sabemos que la verdad es Cristo y es la verdad de todas las cosas, pero debemos mantenernos firmes en esa verdad. Entonces los necios por naturaleza son contenciosos. Mira el Proverbio 18:7. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Es decir, en la medida en que el necio habla, se ata a sí mismo. Eso es lo que la palabra está mostrando. Se quebranta a sí misma, ¿cierto? Porque como no entiende razón alguna. Ahora pensemos en qué manera nosotros estamos
comportándonos, de qué manera estamos hablando. Tú eres una persona que acepta sus errores, tú eres una persona que entiendes que en un momento determinado te puedes haber equivocado. Eres alguien que realmente ha pensado eso en algún momento en tu vida. No aceptas consejo alguno. Ten cuidado porque ahí podemos estar precisamente pecando. Ahí es donde nos podemos estar equivocando. Tienes que aceptar que te equivocas. Tienes que aceptar que tienes errores. No puedes atarte. Por eso la palabra dice ahí, sus labios son lazos para su alma, donde están sus emociones, donde están sus sentimientos. ¿Sabes algo que tiene el necio? O sea, él habla delante de los demás, él trata de mostrar su conocimiento, pero en lo profundo de su corazón se siente solo, se siente abatido, siente sencillamente que no tiene total razón. Él la trata de mostrar delante de los demás, pero sencillamente dentro de sí se siente vacío, se siente solo. Aún así, son personas contenciosas totalmente. Proverbio 26, verso 3 dice, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda ¿de quién? Del necio. Qué terrible esto. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú también como él. Mira la similitud que el Señor entrega entre ese caballo, ese asno y el necio. Y ahí te lo dejo todo. Dice que él necesita corrección, que necesita vara, pero pese a eso, ¿cierto? Él sigue en su necedad, la vara para la espalda del necio, porque es necesario que Dios corrija. Y a veces encontramos personas que son tan autónomas y que creen saberlo absolutamente todo, que es tan difícil conversar con estas personas, porque es que no aceptan algo contrario a lo que sus mentes están pensando. Y es preferible no entrar en una contienda. Obviamente, el necio es contencioso, yo no voy a entrar en esa contienda. De por sí dice que a través de la palabra, pues la palabra de Dios no es para discutirla, no es para entrar en contiendas. De lo contrario, yo me debo alejar de todo eso. ¿Sí? Responde al necio como merece. Mira el verso 5. Su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. ¿Cómo voy a responder al necio en su necedad? Posiblemente guardando silencio. Es la mejor manera en la que tú puedes responder a una persona necia. Con sabiduría. Esa es la sabiduría y a veces lo mejor es guardar silencio. No vas a responder tratando obviamente de refutarle lo que ellos están diciendo porque no van a entrar en razón. Por lo contrario, ellos van a querer entrar en una contienda total. Entonces ya tenemos 4 aspectos. Los necios no reciben sabiduría alguna. Los necios son imprudentes. Los necios confían en sí mismos y además de eso los necios son contenciosos. Pero mira lo que dice el Proverbio 14, verso 14. Míralo allí conmigo. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Era algo de lo que te estaba diciendo ahora. Los necios se sienten hastiados de su propia vida. O sea, no se sienten gozosos, no se sienten alegres. Por eso te decía que pueden hablar mucho, pueden llegar a expresar sus aparentes conocimientos delante de los hombres, pero al llegar allí a su casa, al estar a solos, se sienten hastiados de su vida, no sienten el gozo realmente de que el Señor esté allí. Si es que estamos hablando de una persona que aparentemente tenga a Cristo. Pero el que tiene a Cristo en su corazón, el que sigue la sabiduría del Señor, el que sigue el consejo de Dios a través de su palabra, él se siente lleno, él se siente saciado, él se siente contento de lo que es su vida en Cristo. Yo no te estoy diciendo con esto que no tengas adversidades sobre esta tierra, pero al saber que el Señor está allí con todos nosotros, nos vamos a sentir satisfechos sabiendo que Dios está en un control total y absoluto de nuestras vidas. En el Proverbio 15, el verso 2 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Mientras que la boca de un sabio le adorna, ¿cierto? Cada vez que esa persona habla, dice acá la palabra, que obviamente se adorna con sabiduría, porque nosotros no hablamos en la sabiduría humana.
Nosotros hablamos conforme está escrito la palabra de Dios. Y como esto es sabiduría, lo que está en la escritura, pues nuestros labios adornarán todo lo que esté en nuestro entorno de sabiduría. Pero los necios solo hablan sandeces. Solo hablan cosas que no tienen sentido, que no van conforme a la voluntad de Dios. Yo te digo, ten mucho cuidado de cómo estás hablando en este tiempo, de acuerdo a lo que estamos viviendo, a lo que el mundo está viviendo. Tienes que hablar como alguien sabio. No puedes hablar como una persona necia que posiblemente esté hablando sandeces, siguiendo lo que el mundo nos dice, lo que las noticias nos dicen. El Hijo de Dios tiene que hablar conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Así debe ser. Así adornarás. Esa palabra me gusta mucho, adornar, embellecer, ¿cierto? Hacer algo bonito, algo hermoso a nuestro alrededor. Qué bonito que tú puedas hablar con los que estás a tu alrededor y adornes de sabiduría. Pero porque no hablas cosas de ti o de tus propias fuerzas. Por eso cuando yo me paro frente a esta cámara, no me pongo a hablar de mí, yo hablo es de Cristo, porque mi interés es que tú conozcas a Cristo, mi interés es que tú sigas caminando con Jesucristo. Yo adorno de sabiduría porque hablo la palabra de Dios. No adornaría con sabiduría contándote cosas de mi vida, contándote cosas sobre lo que soy yo. No, yo adorno de sabiduría porque predico la palabra de Dios. Y tú vas a adornar de sabiduría a tu familia, tus vecinos, tus amigos, cuando prediques realmente la palabra de Dios. Ahí adornarás con sabiduría. Pero algunos solo hablan sandeces. No lo digo yo, es que lo dice la escritura. Esa palabra es un poco fuerte, pero es real. Hablan y hablan y hablan y dicen una cosa y dicen otra, pero lo único que están hablando es sandeces. Totalmente. Hablemos la palabra, prediquemos la palabra, adornemos de sabiduría a todos los que nos rodean. Que tú te puedas reunir con amigos, con tu familia y les dices, tomemos un tiempo para reflexionar en la palabra y adorna de sabiduría ese momento con el que estás compartiendo con aquellos. El Proverbio 3, el verso 35, dice la escritura lo siguiente: los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Mientras que un sabio hereda honra, ¿cierto? Mientras que un sabio, alguien que ha tenido el temor de Dios en su corazón, alguien que ha caminado con el Señor, recibe honra de parte de Dios. Los necios recibirán ignominia. ¿Qué es la ignominia? Ignominia es deshonor, es descrédito, ¿cierto? Que han perdido totalmente el respeto. Porque cuando tú ya escuchas a alguien así, pues obviamente las personas le empiezan a ignorar, no le toman en cuenta porque solo hablan sandeces, como lo decíamos a través del pasaje anterior. ¿A qué conclusión llegamos? Que los necios entonces se sienten hastiados de su propia vida, no tienen, no tienen un placer sobre sí, ¿sí? De su vida, no tienen alegría, no tienen júbilo, no tienen gozo. Los necios se hastían de su propia vida, pero el Hijo de Dios, nos gozamos, nos alegramos, nos llenamos de su palabra, de su presencia, anhelamos que Cristo venga pronto entre las nubes, sabiendo que todo esto que estamos viviendo va a terminar y sencillamente lo que estamos esperando no es que esto termine, sino que Cristo venga por nosotros en las nubes. Ese es el regalo hermoso que estamos esperando de parte del Señor para estar para siempre con el Señor y estar en esas moradas que el Señor ha preparado para todos nosotros. Una sexta característica de los necios está allí nuevamente en el Proverbio 15. Vamos allí nuevamente, Proverbios 15, verso 2. De allí conmigo. Dice la escritura, recordemos, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Entonces la palabra vuelve y nos lleva a que los necios hablan de lo que no saben. Un necio sabe de arquitectura, de ingeniería, de matemáticas, un necio sabe de geografía, de historia, sabe aparentemente de todo, pero finalmente no sabe absolutamente nada. ¿Sí? El necio dice que el río Amazonas está por allá en Asia y tiene que decir que así es y todo el mundo le tiene que creer. Aparentemente él sabe y conoce.
Pero lo único que ese necio hace es quedar en vergüenza de tanta necedad que habla. En el Proverbio 16, el verso 22, mira lo que dice la Escritura. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Esa erudición llevémoslo como a erupción, pensemos en un volcán. Cada vez que el necio habla, ¿cierto? Viene desde lo profundo y lo único que habla es necedad. Pero para los sabios, para los entendidos, es un manantial, son aguas que caen, son limpias, son puras. Así son los sabios, así son los que son entendidos en el Señor. Cuando digo entendidos en la palabra, no es que tengas un conocimiento vasto en las Escrituras, es que lo que Dios te habla día tras día lo colocas por obra, lo recibes con amor y sencillamente le dices a tu Padre de gloria, gracias Señor, mi deseo realmente es caminar contigo todos los días de mi vida. Y este mensaje y esta enseñanza que Dios nos está entregando en esta mañana, tú la recibes y estarás diciendo que de mi boca salga palabra de sabiduría, que yo no hable con necedad. Si en algún momento lo has hecho, que tú puedas reconocer. Es que el objetivo es reconocer y decir, sí, Señor, yo actué neciamente, hablé neciamente en determinado momento, fui imprudente en mis palabras, cometí un error. Es lo que el Señor está mostrando hoy a través de la Escritura. El Proverbio 17, verso 28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. El que cierra sus labios es entendido. Cuando tú no tengas conocimiento de algún tema, calla. Y si abres tu boca, pregunta. Es lo mejor. Yo soy alguien que me agrada preguntar cuando no entiendo algo. Si yo estoy escuchando a alguien, estoy viendo en esa persona que tiene sabiduría en el Señor, en su palabra, yo sencillamente abro mis labios y le pregunto y le digo, hermano, explícame esto que estás diciendo, porque quiero entenderlo, porque quiero conocerlo. Pero no me voy a poner a hablar de lo que sencillamente no sé o no conozco, porque voy a cometer un error y puede ser un error que pueda llevar a otros a ese mismo error. En Eclesiastés 10, el verso 2, dice lo siguiente: el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. No es que él vaya diciendo soy necio, sino en que su caminar, en su vida, él va demostrando que realmente es una persona necia. Mientras que el corazón del sabio realmente está guiado, va por el camino tranquilo, va siendo guiado por el Señor, va siendo dirigido por Dios y él está confiado en su Señor. Pero el necio es tan necio que con sus mismos actos, que con sus mismas palabras está evidenciando la necedad que hay en él. En el mismo Eclesiastés 10, el verso 14, el necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? O sea, ¿quién hará entender a ese necio? Nadie lo puede hacer. Él lo cree entonces conocer absolutamente todo y aún sus palabras se multiplican. En cambio de callar, en cambio de guardar silencio, el necio multiplica día tras día sus palabras. Finalmente, el séptimo aspecto está en el Proverbio 27, el verso 3. Míralo allí conmigo. Proverbio 27, verso 3. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Amén y amén. Los necios por naturaleza, escúchame bien, estos son iracundos. Son personas llenas de ira, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Dice que no basta la piedra o el peso de la piedra, no basta el peso de la arena, ¿sí? El necio con su ira es más pesado. Entonces los necios por naturaleza son personas iracundas, son personas rabiosas, malgeniadas, todo tiempo andan de mal carácter, no aceptan el consejo de nadie, ¿cierto? Y todo el tiempo sencillamente andan en ese
y en esa ira que obviamente no proviene del Señor. El Proverbio 29, el verso 11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Uy, esta palabra confronta nuestro corazón. Dice que el sabio logra sosegar su ira. La palabra dice, airaos, pero no pequéis. Hay cosas por las que podemos enojarnos en algún momento, pero la palabra me está mostrando que yo controlo esa ira, la sosiego, la logro menguar, logro apagar ese fuego dentro de mí. No dejo que el sol se ponga sobre mi enojo. Pero ¿qué hace el necio? El necio le da rienda suelta. Entonces, cuando tú encuentras esas personas iracundas que explotan en ira, pues ahí están identificadas. Perdóname en esta mañana, pero la palabra lo dice. Pero si tú eres alguien que en algún momento te da ira, rabia, mal genio, y tú logras sosegar esa ira, entonces estás siendo una persona sabia, porque finalmente es lo que debemos hacer. Debes respirar, debes guardar silencio, apartarte de ese momento, de esa persona con la que estás en enojo y sencillamente tratar de sosegar tu ira. Porque de lo contrario, estarás actuando como una persona necia. Y el último pasaje, Proverbio 12, verso 16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. La injuria es la ofensa que te puedan hacer, pero el necio no aguanta y en un momento determinado explota. Él muestra, da a conocer su ira, pero el hombre sabio, el hombre prudente, ¿cierto? No hace caso de la injuria. Y sí que tenemos que aprender de esto. La pregunta para todos nosotros en esta mañana es, ¿cómo estamos actuando? ¿Como necios? ¿O estamos actuando como hijos sabios? Te recuerdo rápidamente, el necio no recibirá sabiduría alguna, consejo alguno absolutamente de nadie. Los necios por naturaleza son personas imprudentes. Los necios confían en sí mismos. Los necios siempre son contenciosos. Los necios se sienten hastiados de su propia vida. Aunque hablen mucho, en lo profundo de su corazón están hastiados de lo que son. Los necios hablan siempre de lo que no saben. Y finalmente los necios por naturaleza son iracundos. Que Dios nos ayude, porque Dios desea que seamos hombres y mujeres sabios. Y si tú reconoces a través de este mensaje que has actuado neciamente, hoy colócate a cuentas con Dios y dile: Señor, toma control de mi vida, porque quiero ser alguien sabio delante de tu presencia. Padre, gracias por este tiempo, por este mensaje de bendición. Yo oro hoy en esta hora para que tú seas sobre cada una de nuestras vidas, para que toda necedad sea quitada de nuestra mente, toda necedad sea quitada de nuestro corazón. Si en algún momento, Señor, nos hemos apartado de ti, si en algún momento no hemos recibido consejo alguno de los que nos rodean, hoy te pedimos perdón por esto, Señor. Queremos ser guiados, dirigidos por tu precioso y santo Espíritu, que toda imprudencia se quite en nuestro actuar, en nuestra boca, que seamos personas sabias, llenas de tu Santo Espíritu, llenos de tu palabra, instruidos en el consejo de la Escritura, Padre. Hoy te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aparta esa necedad si hemos confiado en nosotros mismos, Señor. Si nos hemos olvidado, Dios, de que tú puedes usar a otros para bendecir, para guiar nuestras vidas, Señor. Que no seamos personas autosuficientes, Señor. Quita todo ego, quita toda soberbia, todo orgullo del corazón de los hombres, Señor. Y llévanos a depender plenamente de ti. Llévanos a confiar en ti, en tu consejo, en tu palabra, Señor. Aparta de nosotros la ira, la contienda, Señor.
llévate todo aquello, Señor, que no provenga de ti, Señor. Haznos hombres y mujeres de paz, de amor, pacificadores, que proclamen el amor de Cristo con sus hechos, Señor, que realmente nuestras vidas sean un testimonio vivo de tu amor en nuestros corazones, Señor. Saca esta iniquidad, saca esta necedad, Señor. Permítenos ser instruidos en tu palabra, que no nos encontremos hablando de lo que no sabemos, Señor. Hoy te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú reconoces que eres una persona iracunda, pídele al Señor en esta hora y dile: toma mi vida, toma mi corazón, dame de tu paz, que yo pueda sosegar mi ira, Señor, que yo pueda aplacar esa ira dentro de mí, Señor, que sea una persona sabia, prudente al hablar, prudente en situaciones adversas, Señor, que reciba tu consejo siempre, que reciba el consejo de los que tú quieres usar para traer bendición a mi vida, Señor. Hoy yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y te doy las gracias, que la sabiduría del Dios Altísimo sea descendiendo en esta hora sobre todos nosotros. Que el temor de Jehová sea lo que haya en nuestros corazones, que la inteligencia del Dios vivo al apartarnos del mal esté en todos nosotros, Padre. Hoy te lo rogamos, hoy te lo pedimos, Padre de la gloria. Es en el nombre precioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor Dios Todopoderoso. Que este mensaje nos sirva realmente para reflexionar si estamos actuando posiblemente en esa necedad, o en qué momentos de nuestras vidas hemos actuado neciamente. Si no escuchaste el mensaje completo, te invito a que lo escuches, a que también lo compartas con otros, con tus amigos, con tu familia, para que ellos puedan recibir la palabra del Señor. Si no tienen esta red social de Facebook, te invito a nuestro canal en YouTube, Iglesia Mijca, MIJCA, Iglesia Mijca. Allí encontrarás este mensaje y otros tantos mensajes de la preciosa palabra de Dios, para que la roca, la fortaleza de nuestra vida sea Cristo Jesús a través de su preciosa palabra. Te mando un fuerte abrazo. Dios te continúe bendiciendo grande, grande y poderosamente. Que la sabiduría de Dios esté hoy, mañana y siempre sobre tu vida. A ti sea el honor, a ti la gloria, Señor. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga grande, grandemente.